A Contramano. Conocimos hace poco un informe que se hizo sobre el acceso a la vivienda de las personas jóvenes en Argentina. Sospechamos cosas muy feas, pero siempre es mejor saber que sospechar. Por eso vamos a hablar con un especialista. Él es Fernando Álvarez de Celis, es director de Tejido Urbano y nos va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Fernando? Simón te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad, un gusto, un placer. Y bueno, como bien señalabas recién, en Argentina 4 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres. Esos datos surgen de la encuesta permanente de hogares. Así que ahí se puede ver claramente el avance de la cantidad de jóvenes entre 25 y 35 años que aún no se emancipan y siguen viviendo con sus progenitores. ¿Cuáles son las razones para vos de esto? Mira, claramente en Argentina hay una cuestión socioeconómica y está atado también a algunas cuestiones culturales que ahora te voy a ir contando. Pero la primera cuestión, claramente, la cuestión socioeconómica. En Argentina cada vez es más difícil el sueño de la casa propia. Gran parte, digamos, acá los datos vienen del 2001 en adelante, donde aumentó notoriamente este indicador. Y en ese periodo desapareció en Argentina, con alguna excepción, el crédito hipotecario. Hoy los jóvenes no pueden acceder a una vivienda por crédito hipotecario y eso obviamente agravó la situación. Eso también está atado a un fenómeno que se dio también estos últimos 20 años, que es el aumento de las propiedades muy por encima del aumento salarial. Las propiedades, como bien sabemos, están atadas al dólar, los salarios al peso y cada vez una separación más fuerte entre los ingresos de la población y el precio de las viviendas. Por darte un ejemplo, en la década del 90 se calculaba aproximadamente 8 años de ingresos medios de la ciudad de Buenos Aires, de un salario, para tener una vivienda. Hoy esa cifra te lleva casi a 27 años. Entonces vos tenés ahí una gran separación entre lo que es el ingreso de las personas y lo que es el costo de una vivienda. A esto sumarle el tema de alquileres. En el último tiempo se fue agravando también la relación entre los ingresos de las personas y el costo de un alquiler. Por darte un ejemplo, siempre se hablaba que el promedio era entre el 25 y el 30% de un ingreso para pagar un alquiler de una familia. Hoy estás, según los últimos datos que nosotros hemos realizado, arriba del 45% promedio de un salario, y cuando uno analiza estrictamente los jóvenes, te da por encima del 60%. Es decir, que si un joven alquila y alquila solo, debería poner el 60% de sus ingresos para pagar un alquiler. Entonces ahí tenés problemas de ingreso a la vivienda, problemas del pago de alquiler, y lo que vimos en el último tiempo es que muchos de los que se habían emancipado, según la Cámara Inmobiliaria, nos había pasado un dato de casi el 70% en el 2023 de personas de este grupo etario que no pudieron terminar de pagar alquiler y rescindieron el contrato. ¿Y por qué te decía que estas situaciones socioeconómicas se le agrega la cuestión cultural? Porque también tenés ahí un tema de que hoy los jóvenes se casan, y está atado a la cultura, lo socioeconómico también, se casan a edad más avanzada, tienen hijos a edad más avanzada, también estudian, y ese estudio hace que se queden muchas veces en casa de los padres. El tema laboral arranca más tarde en la mayoría de los jóvenes, entonces también hay algunos cambios de la situación demográfica en general que van acentuando este dato de cada vez más jóvenes viviendo con sus padres. Esto que vos marcabas, el crecimiento de los inquilinos, el número de inquilinos y la dolarización del precio de las viviendas, ¿tiene alguna relación importante? Nosotros hicimos un estudio en Tejido Urbano de el censo de población entre el 2010 y 2022, que es el censo, los últimos censos de población, específico para la ciudad de Buenos Aires, donde te muestra que casi todo lo construido nuevo, que no es poco, fue en el eje norte. Y cuando analizás un poco, es segunda vivienda. Quiere decir que no es aquel que no tiene una vivienda y la quiere tener su propia vivienda, sino es aquel que ya tiene una vivienda, tiene ahorros y esos ahorros los vuelca al arriendo. Con lo cual ahí se genera, por un lado, mayor oferta para poder alquilar. La ciudad de Buenos Aires aumentó fuertemente la cantidad de departamentos en alquiler en términos estructurales, quiero decir, entre el 2010 y el 2022. Y a la vez hace que la población que antes compraba el departamento de vivienda no lo puede comprar por esta diferencia de ingresos. Entonces aparece un mercado demandando vivienda para alquiler porque no tiene la posibilidad de comprar, y un mercado que tiene más oferta porque tiene personas que invierten para segunda vivienda. Eso hizo como efecto explosivo en la ciudad de Buenos Aires que pasáramos del 20% de población inquilina a finales del siglo XX a, te diría, arriba del 40%, y hay barrios como el centro de la ciudad de Buenos Aires, el centro, digamos, la Comuna 1, que incluye San Telmo, Balvanera y demás,
que te demarca casi el 50% de población inquilina, 48% según los datos censales. Entonces vos ahí tenés un cóctel entre la falta de acceso a la vivienda para los sectores que la necesitan y a la vez la reserva de valor para los sectores de altos ingresos que pueden tener dos viviendas, y esto va generando este proceso de inquilización que estábamos hablando. Sí, aparte me imagino que al pagar la vivienda a determinado valor, exigen en función de lo que invirtieron y evalúan en función de lo que invirtieron. Eso encarece mucho el alquiler, más allá de que ahora, gracias a nuestro presidente, hay una anomia total, ¿no? No hay ley de alquileres que regule eso. ¿Te puedo poner en duda lo que acabas de decir? ¿Me permitís? Pero por favor, para eso estamos. Y después vemos, digamos, después lo volvemos Por a favor, enséñeme, me interesa su... Pero, mira, cuando uno analiza, uno pensaría, digamos, lo que vos decís es lo que dicen los manuales de la inversión. Es vos invertís, que tiene una rentabilidad, y en función de eso marcás el costo o el precio que le pones a tu bien, en este caso sería el departamento y el alquiler. Cuando uno analiza es mucho más complejo en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. ¿Por qué? Porque por un lado, el propietario cuando hace la cuenta, en verdad la cuenta que hacen primero es: compré un departamento, por decirte algo, de $100.000, quiero seguir teniendo $100.000 guardados, ¿entiende? O sea que su inversión es que la valorización en dólares que hace, que pone, no se desvalorice. Y después, cuando uno analiza el largo plazo, a veces en el corto hay algunas modificaciones, esos departamentos que compran siempre se van valorizando, según un estudio que hizo una persona muy reconocida del ambiente inmobiliario. El promedio de crecimiento en términos generales del valor de inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años es del 1 o 2% anual. ¿Qué quiere decir? Que siempre se te va a valorizar un poquito en dólares, ¿entiende eso? Con lo cual, esa es la primera inversión que hace. Y después se alquilo y tengo mi rentabilidad. Lo que pasa que hay, como si alquilaras, digamos, siempre se toma que el porcentaje es el 1% del valor del inmueble. Cuando uno hace esa cuenta, te daría un precio muy alto que nadie está dispuesto a pagar, porque no puede pagar, digamos, ya no pueden pagar. Hoy están pagando el 0,4%. Con lo cual, ahí aparecen dos cuestiones. Por un lado, muchos propietarios que deciden tener los departamentos vacíos, y ahí tenés distintas discusiones, pero aproximadamente entre el 8 y el 15% de departamentos de la Ciudad de Buenos Aires están cerrados. Ahí después se puede indagar un poquito más. Y por otro lado, aparece aquel que lo alquila a menor precio de lo que esperaba esa rentabilidad para tenerlo ocupado y pagar las expensas y no tener gastos. Pero no es tan claro que tenga esa rentabilidad que vos señalabas antes y que espere esa rentabilidad en función de la inversión que hizo. Repregunta, pero me gusta mucho que me enseñes, ni hablar. Cuando yo voy a evaluar si compro una vivienda y la pongo en alquiler, tomando en cuenta que el Estado no participa de ninguna manera y en otros lugares del mundo sí participa, hasta de maneras que el público cree que son más propias de lo que imagina que es Venezuela, que lo que es Barcelona o lo que es Berlín, que tienen actitudes muy, muy participativas e intervencionistas en el mercado. Pero digo, cuando ante la falta total de participación estatal, si yo voy a evaluar poner una casa en alquiler o hacer otro tipo de inversión, ¿vos decís que no hay una evaluación del retorno? En principio, cuando compran un departamento, no en función del retorno por el alquiler. ¿Se entiende lo que voy? Sí, quizás esa evaluación sea previa a la compra, a ver si compro o no compro, pero una vez que compro, sucedería esto que vos me estás contando. Y después el alquiler aparece como si querés, un submercado de la inversión. ¿Se entiende lo que voy? Pero la primer análisis de inversión es la rentabilidad de comprar una zona buena y que no se desvalorice la propiedad. Y después sí aparece como segundo, obviamente, el alquiler, pero es marginal respecto a la decisión de aquel que compra un departamento. Cuando uno decide invertir en un departamento, básicamente la primera inversión es la de reserva de valor. La inversión secundaria es la del alquiler, que obviamente le interesa, pero que está atada o viene después de la decisión de la reserva de valor. Y muchas veces eso juega en contra, porque muchos propietarios deciden, ante alquileres muy bajos o rentabilidades muy bajas, dejar el departamento sin alquilar. Recién mencionabas algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados, y no sé, suena medio patológico, pero la verdad no lo sé. Vos decías que el valor de las propiedades aumenta constantemente. ¿Eso está bien? ¿Pasa en otros lugares del mundo? Uno, a priori, del sentido común, supone que cuando compra algo nuevo, lo único que sucede a través del tiempo es que se desvalorice.
que aumente suena rarísimo. Mira, ya desde Carlos Marx hasta toda la teoría clásica de economía y demás, o sea, la escuela austríaca del presidente, muestran que el tema inmobiliario o el suelo tiene parámetros muy diferentes al de el resto de los bienes, porque básicamente no se degradan como el resto de los bienes. O sea, vos compras una manzana, la teoría dice que si no la pudiste vender, el último día vendela antes que se pudra y sacás lo que puedas. Bueno, en el caso de las propiedades no pasa ese fenómeno, sino que siempre se valoriza. O la clásica idea del auto, ¿no? Lo sacás de la agencia y ya vale la mitad. Que ya creo que también se modificó, pero no importa, no es el motivo de esta charla. En los países como Argentina, donde gran parte de la inversión, como decía antes, va a bienes inmuebles, pero aparte tenés déficit estructural habitacional, lo que te muestra es el crecimiento permanente. Mira, yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenía a cargo lo que es el informe de precios de suelo y departamentos y casas desde el 2001, que lo hice hasta el 2015. Trabajaban con grupos de economistas. Siempre que les mostré, no, llegó al tope y aumentaba más, llegó al tope y aumentaba más. Bueno, acá tenés un fenómeno, y esto es parte del problema estructural de la vivienda en Argentina, que los inmuebles aumentaron en dólares desde el 2001 para acá en términos muy, muy fuertes, y eso obviamente va en detrimento de la solución de vivienda, pero a la vez va en función de que se construye para estos sectores que tienen valorización en función de sus ahorros. Y después te cuento un dato. Nosotros, mirá, el mercado inmobiliario, uno piensa que es oferta y demanda. Bueno, no funciona tan claro así. Yo siempre recuerdo que durante 3 años casi no hubo ventas en la ciudad de Buenos Aires de inmuebles y los departamentos no bajaron un centavo. ¿Se entiende a lo que voy? Con lo cual, el que compra un departamento a $100.000 espera venderlo a $100.000 o no lo vende, pero no lo malvende, a no ser que tenga una desgracia o alguna cuestión fortuita que tengan que venderlo por una cuestión prioritaria, sino prefiere mantenerlo y por lo menos venderlo al valor que lo compró, reservando ese valor. Y eso también complejiza, porque tenés un mercado pensado casi financieramente y después tenés un problema habitacional que va por otros carriles y que tiene que ver con esta crisis habitacional que estamos mencionando recién. ¿Cuán concentrado tenemos el mercado de propietarios? Porque esto que vos me estás contando, que es interesantísimo, me parece que se ajusta más a alguien que tiene muchas propiedades y mucha espalda que a un propietario de una o dos. Porque si no, las urgencias lo obligarían a vender. El que puede no vender es el que realmente está sobrado, me parece. Pero contame. Sí, mira, por un lado, cuando uno ve el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho salió un informe hace muy poco con datos de renta de la Ciudad de Buenos Aires, casi no hay alguna concentración, pero la Ciudad de Buenos Aires no es una ciudad concentrada respecto a, y bueno, no hay alguien que tenga 5.000 inmuebles, 10.000 inmuebles, como pasa en Europa y los países que mencionabas vos, y por eso también el Estado tiene otro poder de participación. Aquí te diría que predominan entre 2, 4 y hasta 6 propiedades, y no más, aquellos que son dueños. Sin embargo, funcionan con una estructura muy fuerte de clase media, muy atada, digamos, con mucha experiencia en lo que es el sector. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, aquel que heredó del padre los 4 departamentos y los administra. Tenés muchos fenómenos de mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, atomizados, pero a la vez con una identidad muy fuerte que te permite esto que decís vos, que aunque esté muy atomizado, funcionan con cierta fortaleza, y ahí también tenés un rol muy fuerte de las inmobiliarias que actúan también como parte, digamos, o contraparte de este fenómeno. A ver, la verdad que me está encantando esta charla y sabés un montón. Te voy a aprovechar. ¿Por qué dolarizamos en el 2001 el valor de las propiedades si no hay un solo insumo importado? ¿Qué fue? Bueno, por un lado, no fue en el 2001 la dolarización de las propiedades, perdón, Bien, corríjame. Te vuelvo a discutir. Arranca, te diría que es histórico, ya en los 70 estaban, pero se dolariza fuertemente en los 90, digamos, después del 91 ya casi no hay departamentos en pesos, aunque había alguna tradición, pero desaparece, y después obviamente se dolariza. Y ahí tiene que ver lo mismo que te decía antes, sigue siendo un bien de reserva de valor los departamentos, y está totalmente atado al precio del dólar, y de hecho no solo no hay ningún insumo, no tendría que haber ninguna razón, pero ahí vuelvo, digo, y ahí sí podemos invitar al presidente a hablar de esto. La dolarización argentina en algunos sectores fue de facto mucho antes de que Milei la dijera. ¿Qué quiero decir? Esto que señalabas vos, los departamentos han empezado en dólares, no hay ningún insumo en dólares, es totalmente mercado interno, está totalmente
atado a los ingresos. O sea, debería sí o sí ser en pesos. Sin embargo, más allá de que algún gobierno ha querido hacerlo de manera de facto, digamos, un decreto diciendo que se tienen que publicar en pesos, eso no se ha logrado y las propiedades se siguen marcando en dólares. De hecho, hay fenómenos ahora, digamos que el dólar está planchado, sigue equilibrado, el dólar explota, sigue el mismo precio, o sea, es casi irracional, te lo diría, y he hablado con muchos economistas que me han dicho la palabra es irracional, que no pueden explicar, digamos, desde el punto de vista económico, de la teoría económica, por qué esta dolarización y por qué este equilibrio permanente o este aumento permanente de las propiedades. Sí, sí, de hecho, expresarlo en una moneda o en otra, si estamos tomando mentalmente el parámetro dólar, es casi un tema menor. Digamos, yo fui docente en la Universidad de Buenos Aires que dábamos toda esta cuestión, y una de las cosas que le decíamos a alumnos, y muchos eran arquitectos y les costaba entender esto que te voy a decir ahora, es no hay ninguna relación entre el precio de la vivienda y el costo de la construcción. Cuando uno analiza, y toda la bibliografía en Argentina te lo señala, en verdad la cuenta que hacen los que construyen es al revés, es cuánto se vende un departamento en Palermo, $100.000, listo. ¿Cuánto me sale construir? Si me sale más de 100.000 no construyo. Si me sale 90.000 y lo veo, si me sale 80.000 quizás construyo, si me sale 70.000 construyo mucho. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Entonces, eso te margina muchos barrios, por ejemplo, el barrio La Boca. ¿Cuánto te sale vender un departamento? 60.000. ¿Cuánto me sale construir? 70.000. Ahí no puedo construir, ¿se entiende? O sea que la ecuación es a la inversa, es cuánto es el valor que marca ese barrio y en función de eso, qué rentabilidad me da los costos de construcción que yo puedo tener. Maravilloso, estamos aprendiendo un montón. Yo me fui por las ramas, porque son ramas hermosas para aprender, vos sabés mucho. Volvamos al tema de los jóvenes, algo que me quieras acotar de lo que ustedes En descubrieron. verdad lo que estuvimos hablando justamente es eso, porque cuando uno analiza el fenómeno después, o sea, lo que estábamos nosotros viendo recién y tus preguntas eran muy válidas en este sentido, como me preguntabas las causas es lo que hablamos recién. Las consecuencias es que vos tenés un grupo etario de 25 a 35 años que antes lograba de alguna manera un crédito hipotecario, o lograba alquilar, o lograba emanciparse de la casa de sus padres, y hoy no lo logra. Entonces, ahí tenés las causas y ahí tenés los efectos. Y después tenés algunas cuestiones como que, por ejemplo, en otros países del mundo, los jóvenes deciden emanciparse y vivir en un piso, como dicen en España, y compartir un piso. Bueno, eso en Argentina no se da. Por un lado, porque los propietarios no quieren, digamos, alquilar así, y por otro lado también, porque las cuestiones culturales, muchos jóvenes, nosotros entrevistamos a unos cuantos, te dicen, prefiero vivir con mis viejos que con gente que no conozco, o demás. Esta es la casa, mi casa familiar, ¿se entiende? Y después aparece en el último tiempo con un tema de crisis, que es el tema intergeneracional y la unidad familiar para generar ingresos mínimos para poder mantener una familia. ¿Qué quiero decir? El hijo que trabaje y que no puede alquilar termina aportando a la casa de los padres que encima tienen un mal laburo. O al abuelo que está jubilado, entonces vive el abuelo con el padre, con el hijo. Entonces hay que tener cuestiones de la interfamiliaridad, la intergeneracionalidad, que permite tener ingresos entre todos en un grupo familiar para poder solventar no solo el alquiler o la casa, sino todos los gastos de la mensualidad. Parecen innumerables las consecuencias culturales que trae esto, porque bueno, el techo obviamente es una parte esencial de nuestra vida, ni hablar. La cantidad de comportamientos y relaciones que se deben adaptar a esto, al hecho de que hoy los jóvenes no pueden tener un lugar propio, se les complica enormemente por las posibilidades económicas, ¿no? Te cuento una entrevista que le hicimos a un joven de 33 años, que nos decía, yo estoy viviendo con mis padres, es más, había ido a vivir solo, no pudo pagar alquiler y volvió a la casa paterna, y contaba, mi novia no puede venir, no puedo ver fútbol con mis amigos, me toca estar más temprano porque tengo que respetar el horario de mis padres. O sea, un montón de situaciones que le había parecido en función de no poder tener su techo propio. Entonces ahí también tenés un montón de implicancias. De hecho, cuando uno analiza la baja de la tasa de natalidad en Argentina, la fecundidad, los casamientos tardíos, y bueno, también tiene que ver con poder hacer un techo o no. O sea, cuando uno tiene la posibilidad de tener una pareja, obviamente va a buscar un techo propio y no quiere convivir con sus padres, y ahí tenés una dificultad. Como contrapartida también hay que decir que gran parte de los que logran emanciparse es porque lo logran hacer en pareja. Quiere decir, los dos ingresos familiares de la pareja generan ingresos medios que te permiten poder alquilar y en algunos casos sacar un crédito hipotecario. No lo había pensado, pero sí, deben ser más probables, más habituales las parejas
emancipándose juntas que los solteros o solteras. Exactamente. Y ahí te aparece un fenómeno nuevo que lo charlábamos con gente de los bancos, que es mucha gente que va a preguntar por crédito parejas, pero que no se animan, más allá de que tengan ingresos, a sacar un crédito por 20 años en función de no saber si van a estar 20 años unidos o no con todos los cambios que hay hoy de la relación de pareja. Con lo cual ahí también tenés un tema para los créditos hipotecarios nuevos, que es que tenemos ingresos los dos, nos animamos a sacar un crédito por 20 años entre los dos. Entonces ahí también aparece una cuestión cultural que obviamente termina tallando sobre la cuestión económica. Y sí, o sea, hay veces que los quiebres de relación son tormentosos, no quiero ni saber lo que es esa tormenta cuando hay deudas en común, ¿no? Como un crédito Exacto. hipotecario. Y como los jóvenes vienen, digámoslo en términos criollos, más avispados que nuestra generación, ya lo piensan antes, dicen que pensemos qué vamos a hacer. Entonces hay muchos deciden no sacar un crédito y eso nos contaba la gente de los bancos el otro día. Y decime, ¿cómo se maneja? Vos hablabas de la ausencia del banco, del crédito hipotecario. En otros lugares, ¿ustedes tienen nociones de cómo se maneja en países que acá son tomados como referencia? Mirá, yo estuve reunido el lunes con gente del sector de España y nos decían que España está en una crisis inmobiliaria muy, muy fuerte y con muchos problemas para que los jóvenes tengan una vivienda. De hecho, nos contaban el caso de Ibiza, que es un caso particular, pero que es casi, digamos, caso más fuerte, si querés, donde un sueldo promedio está en 1.200 euros y un departamento sale en 1.600 euros alquilarlo por mes. Con lo cual, obviamente, ahí la única solución es que entre 4 o 5 personas alquilan un departamento y terminan haciendo los que van a trabajar y solamente haciendo temporadas. O sea, el tema laboral influye fuertemente y van haciendo como temporadas y trabajando, digamos, entre varios otros. Con lo cual vos tenés ahí un problema muy fuerte. Y después España lo que está tratando de hacer es el alquiler social y el Estado ha intervenido con la construcción de viviendas para alquiler social. Pero tenés una problemática muy, muy fuerte en España hoy para el acceso a la vivienda. Ah, mira, sí, suena matemáticamente inviable lo que acaba de Tal contar. cual, es que termina siendo, digamos, y acá es la gran dificultad que algunos países nórdicos han resuelto, y esto que decía vos de Berlín y demás, pero es muy difícil la relación entre lo que es el mercado inmobiliario. Mirá, y este español nos decía, en el sur de España vienen muchos capitales, alemanes, franceses y demás, a invertir porque encuentran viviendas baratas. Y vienen y compran y después las dejan vacías. Entonces, hay mucho plata puesta en el mercado inmobiliario como valorización que no termina yendo al día a día de la gente que necesita la vivienda. Entonces vos tenés un mundo de construcciones totalmente diferente al mundo del hábitat o al mundo del desarrollo de cada una de las personas que necesita una vivienda para vivir. Bueno, similar a lo que sucede acá. Pero en Barcelona, Exactamente. en Barcelona tienen un modelo de mayor intervención, tengo entendido, ¿es así? Sí, lo que pasa es que también hay que ver cuánto de ese modelo funciona y cuánto masivo. ¿Se entiende lo que voy? O sea, a veces vos tenés modelos. El caso de Berlín sé que es un modelo amplio de más del 20% de los inquilinos. En el caso de Barcelona no estoy tan seguro. Pero a veces los modelos, después la cantidad de gente que está beneficiada por ese modelo no es tan alta como el modelo que te venden. ¿Se entiende lo que voy? Vos hablabas del alquiler social, creo, juego de memoria, vos corregime, enséñame. Acá en realidad estaba en la ley de alquileres, el alquiler social como posibilidad, pero nunca se exploró, es así, ¿no? Como nunca se exploró, es una palabra benéfica de tu parte, en verdad nunca se reglamentó, digamos. Hubo una ley que decía que había que reglamentar el alquiler social. La verdad que el gobierno de Alberto Fernández hasta tuvo un director de alquiler social y nunca llegaron a reglamentarla, que justamente tenía que ver con eso, con buscar un grupo de viviendas, y esto sí lo hacen muchos países. El caso de Polonia es un caso de éxito a nivel mundial, donde ahí tenías un fenómeno. El caso de Escocia, ahora recuerdo, que tenía que ver con muchas viviendas que quedaban abandonadas y que el Estado lo que hacía era prestarte plata, y de hecho la Ciudad de Buenos Aires sacó algún programa pero que no tuvo mucho éxito, te prestaba para arreglar esa vivienda a cambio que vos la alquiles a precios menores a población totalmente, digamos, que no puede pagar alquiler de mercado. Y lo que el Estado te garantizaba era que si esa persona tenía algún problema para pagar, el Estado se hacía cargo, tanto trasladándola a otro lugar o pagando la diferencia. Entonces el propietario, aunque ganaba menos, tenía la posibilidad de tener asegurada su rentabilidad antes y no tenía los problemas de esta relación inquilino-propietario que se hacía cargo el Estado. Eso funcionó muy bien. En Argentina, lamentablemente, no se logró reglamentar con el DNU. Eso quedó, la ley de alquileres quedó dada de baja, y eso obviamente implicó
la baja de esta cuestión. Y en Argentina hay solamente, déjame que te lo mencione, hay una organización que se llama Vista para la Humanidad, que tiene un edificio en el barrio La Boca que hace alquiler social, va a las villas o a los convertidos del barrio La Boca, habla con la gente, el que puede pagar, aunque sea, creo que es el 80% de lo que sale un alquiler de mercado, ingresa a este alquiler social. Cuando se va, parte de la plata que puso de alquiler se la devuelven, con eso empieza a alquilar dentro del mercado. Entonces, eso también tiene que ver, porque a veces las políticas del Estado son muy duras, vivienda te la doy o no te la doy, en cambio vos podés tener políticas flexibles que te permitan ir incorporando a la población a distintos temas del hábitat. Interesantísimo, la verdad, interesantísimo. Bueno, querido, a ver, no sé si querés sumar algún dato que no haya salido, realzar alguno. No, bueno, la verdad que charlamos de todo. Es un tema que quiero reforzar, el tema de la intergeneracionalidad, esta cuestión de que los jóvenes no solo se quedan por no poder pagar alquiler, sino para poder tener un núcleo habitacional con los padres. Y después sí, digamos, para la contraparte de esto es qué se puede hacer. Bueno, Chile, por ejemplo, los créditos hipotecarios tienen subsidio específico para los jóvenes, con lo cual está claro que un joven de 25 años no gana lo mismo que una persona de 40, entonces vos podés subsidiar una parte del tramo donde gana menos para que después, cuando gana más, te lo compensa, digamos. Ese tipo de profundidad en Argentina todavía no llegó. El caso de Uruguay, vivienda promovida, que hace en zonas donde no se construía, se permite construir con excepciones impositivas, y eso hace que aparezca un nuevo mercado, que no es el mercado de viviendas de alta renta, sino que es mercado de viviendas para sectores medios, que son los que se está viviendo. Entonces ahí también entendés por qué Uruguay va recomponiendo el tema del déficit habitacional en función de no construir solo para sectores más acomodados, sino también construir para aquellos que necesitan vivienda. Y ahí tenés dos ejemplos que la Argentina no exploró, de poder buscar soluciones, donde hay que buscar un set de soluciones, porque es muy complejo el tema habitacional, pero por lo menos tenés dos ejemplos que van en una línea positiva. Sí, si no, los abuelos van a matar a los nietos y viceversa, metafóricamente hablando. Tal cual. No, bueno, es que es un problema real, digamos, y nosotros, gran parte de nuestro trabajo de tejido urbano es mostrar esa problemática, porque muchas veces no aparece en el discurso político, no aparece en el discurso público el tema de la vivienda, entonces ponerlo como un eje central, porque tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico. Vos pensás que en la Ciudad de Buenos Aires casi el 50% es inquilino. Bueno, ahí te cambió también el mapa del porteño, digamos. El porteño es alguien hoy que no tiene su propiedad y que cada 3-5 años se va mudando. De hecho, el último censo muestra que en promedio los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires cada 7 años cambian de domicilio. Bueno, eso te va mostrando un mapa distinto del porteño y cómo se va interactuando con el territorio. Absolutamente, claro que sí. Bueno, hemos disfrutado enormemente la charla. Si tenés ganas, tendremos muchas más en el futuro. Te mando un abrazo grande, Fernando. Abrazo grande y a disposición, y un placer la charla. Gracias, Simón. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.